refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Bendiciones para todos. Es un gusto tener aquí estos momentos para compartir el estudio de la lección de la escuela sabática otra vez en este día domingo 22 de septiembre. Por cierto, es la última lección del trimestre y también es el último folleto de los que hemos estado estudiando de la Iglesia Adventista de la Reforma, el movimiento de Reforma. Estamos agradecidos con ellos porque nos estuvieron vendiendo estas lecciones durante prácticamente un año, pero nosotros ya a partir del trimestre que va a empezar, la siguiente semana, pues ya vamos a estudiar un folleto hecho entre el Ministerio del Evangelio Eterno y la Iglesia Advenimiento. Así que tendremos un nuevo tópico para el trimestre que viene. Será del Getsemaní a la gloria, el tópico que estaremos estudiando. Pero, pues, repito, muy agradecido con los hermanos de la Reforma que nos estuvieron vendiendo su material. Y bueno, hermanos, no podemos avanzar sin antes presentar a los hermanos que están conmigo aquí y que me van a acompañar en este estudio, como la hermana Claudia Bonilla. Buenos días, bienvenida. Gracias, pastor. Una bendición estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Amén. Hermano Arturo, buenos días. Buenos días, pastor. Es una alegría, mis hermanos, estar con ustedes una vez más, aquí compartiendo las Sagradas Escrituras y estas bonitas lecciones que pues lamentablemente han terminado, ¿verdad? Pero sin duda el enfoque que trae las otras que vienen pues son muy importantes y ojalá que también nos ayuden a la preparación para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermana Claudia, si gusta de rodillas hacer la oración. Amén. Bondadoso buen Padre que tú moras en la altura de los cielos. Amén. Señor, gracias te damos por esta bendición que nos das de estudiar tu palabra, Señor, de poderla compartir a otros, de que ellos tengan también conocimiento, que se alimenten a través de estos medios. Amén. Señor, lo que vayamos a decir, a explicar en esta lección, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad. Amén. Danos palabras, Señor, danos sabiduría para poder hablar a otros. Lo ponemos y lo dejamos todos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 En la última lección de este trimestre, nosotros vamos a ver el papel que juega el Espíritu Santo en la obra de la educación. Bajo el título, La promesa del Espíritu, nosotros vamos a ver que la iglesia cristiana, realmente el Espíritu Santo es el que le ha guiado, el Espíritu Santo es el que le ha venido educando y bueno, nosotros veremos cómo lo hizo en el pasado, igual lo hará en el futuro. ¿De qué manera esto ha sido profetizado, hermano Arturo, según el versículo de memoria? Vamos a ir al último libro, la revelación de Jesucristo dado a este siervo Juan, y vamos a ir ahí al capítulo 18 de Apocalipsis. Capítulo 18, versículo 1, un versículo muy conocido, hermanos, especialmente en los ministerios de sostén propio, ya que esperamos esa hermosa esperanza y esa gran promesa. Miren lo que dice la palabra. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Impresionantes verdades. A través de esta palabra podemos nosotros ver que hay una gloria que va a iluminar toda la tierra y es el mensaje que comúnmente lo hemos conocido del cuarto ángel. Una promesa, pastor, que está ahí, poderosísima para todos aquellos que quisiéramos formar parte y queremos formar parte de ello. Efectivamente, va a descender del cielo con gran poder que se le hace llamar, en los términos adventistas, el fuerte clamor.
Y cuando ese fuerte clamor se dé, pues habrá, hermanos, manifestaciones pues que nunca hemos visto de la manera como serán usados los verdaderos hijos de Dios para proclamar el último mensaje, cuando nuevamente se anuncie que Babilonia ha caído. Dice el don profético aquí en el evento de los últimos días, no está en la lección, pero dice que es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Amén. Juan dice, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento de Pentecostés, la gente va a oír la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Amén. Evento de los últimos días, página 173. Nosotros vemos entonces que este poderoso ángel de Apocalipsis 18, pues según esta cita del don profético, es una referencia al derramamiento del Espíritu Santo, tal como ocurrió en el Pentecostés, en los hijos del Señor, el pueblo remanente, para que proclame fuertemente, como fuerte clamor, el mensaje de que Babilonia ha caído. Cuando eso suceda, hermanos, yo quiero estar allí. Amén. Y yo creo que mis hermanos también. Amén. No sé si estaremos vivos, pero si estamos vivos, que, hermanos, ese poder nos tome y participemos de ese fuerte clamor. Amén. Porque ese no será otra cosa que el Espíritu Santo siendo derramado sin medida. Hermana Claudia, ¿de qué manera el don profético amplía más esto? Sí, pastor, dice, se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Amén. A mí esto me impresionó tanto, pastor, porque cuando lo estaba estudiando pensaba en esos pastores de grandes congregaciones que hay, cómo son usados por el enemigo, porque se puede tener mucha facilidad de palabra, pero si no son usados por Dios, si no tienen el Espíritu Santo, entonces ¿para quién están trabajando? Así es. Y también estaba viendo de que tiene mucho que ver la sencillez, es el carácter, porque puede tener una sencillez, pero no un carácter noble que demuestre que Dios está con nosotros. Porque al hablar a otras personas de Cristo, si no lo vivimos nosotros mismos, no podemos impresionar el corazón de la persona a quien nosotros queremos alcanzar para Dios. Tiene que ver mucho la obediencia también, porque eso es parte del carácter para que reflejamos que somos hijos de Dios, a quien pertenecemos. Amén. Esta declaración, mis hermanos, pues dice por qué es que necesitamos el Espíritu Santo. Y es porque no vamos a poder, dice, conmover a ningún corazón de ningún pecador para que venga Cristo si el Espíritu Santo no está con nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para que entonces, pues, las palabras que hablemos, la manera de predicar, convenza los corazones. Hermanos, si el Espíritu Santo está prometido que con gran poder será derramado para alumbrar con su gloria, pues este ángel es un ángel simbólico, hermanos, que representa al pueblo de Dios. Si el Espíritu Santo ha sido prometido, pues aquí el don profético dice por qué razón se necesita. Ahora, ya hubieron personas en el pasado que experimentaron ese poder del Espíritu Santo. ¿Cómo fue predicho, hermano Arturo, el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva?
Desde la antigüedad nosotros vemos que había predicciones. Por ejemplo, bueno, el libro de Joel, me gustaría que empecemos así en el orden para que veamos la predicción. El libro de Joel, el capítulo 2, versículo 23. Ustedes van a notar ahí la predicción profética establecida por Dios mucho antes de que aconteciere eso. Y vamos a ir allí, Joel 2:23. Y dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Luego también me gustaría que leyésemos aquello que se fue registrado en las palabras de nuestro Señor Jesús, en el libro de Lucas, capítulo 24 de Lucas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces aquí vemos, hermanos y pastor y hermana, una promesa que por mucho tiempo había sido dada por el profeta Joel, y aquella promesa era del derramamiento de la lluvia temprana, pero también la tardía. Y aquí el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que está por cumplirse la promesa. Noten ustedes, dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, la promesa que había dicho a través de los labios del profeta Joel, y sería derramada sobre sus discípulos. Y es impresionante cómo esa profecía, pastor, llegó a cumplirse, y vamos a ver un poquito de su cumplimiento. Yo quisiera que también agregáramos aquí en el libro de Hechos. El libro de Hechos, el versículo, capítulo 2, versículo 16 al 17, noten lo que dice. El cumplimiento de esa primera lluvia temprana. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Si ustedes notan, hermanos, aquí hay una impresionante profecía que tuvo su cumplimiento, sí, en los apóstoles, pero va a tener un cumplimiento. Por eso el título de la lección trae la lluvia temprana y la lluvia tardía. Impresionantes estos versículos. Si ustedes leen más adelante los versículos, ¿verdad?, van a encontrar de qué manera y atrás cómo se cumplió esa promesa con ellos y cómo se cumplirá en nuestro tiempo. Bueno, nosotros miramos de que pues nos esperan cosas maravillosas, nos esperan realmente pues solo triunfos cuando el Espíritu Santo se derrame con poder. Amén. Triunfos evangelísticos, cosas que nunca hemos visto. Aquí vemos que los apóstoles y todos los que estaban con ellos disfrutaron a manera de lluvia temprana de eso, y nosotros lo experimentaremos a manera de lluvia tardía. Pues el don profético, hermana, ¿qué nos dice en los Hechos de los Apóstoles, página 45? Dice: bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Amén. Qué bendición más bonita, qué privilegio fue eso, pastor. Sí, porque dice que va a ser en una medida extraordinaria. Nunca antes, o sea, va a superar la tardía en cuanto pues al impacto, va a superar a la temprana. Pero
aquí nosotros miramos de que como la disfrutaron, como la vivieron los apóstoles, pues también será al final. Pues así ha sido profetizado. ¿Qué profecía, hermano Arturo, alcanzará un doble cumplimiento al final de los tiempos? ¿Y qué deberíamos hacer en previsión de ese momento? Bueno, esa profecía de la lluvia tardía, hermanos, que estamos esperando y que, bueno, ha sido un poderoso tema en cuanto a nosotros como adventistas y también a los movimientos de sostén propio. Es una promesa que estamos esperando, hermanos, pero realmente lo que tenemos que entender también es que el derramamiento de la lluvia temprana ha llegado a nuestro corazón y debemos nosotros vivir esa lluvia temprana. Porque si no, no formaremos parte de la lluvia tardía. Pero para esto vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga. En el libro de Zacarías 10, 1, respecto a la pregunta que el pastor acaba de decir, ahí en el libro de Zacarías 10, 1, dice: pedid a Jehová en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, hierba verde en el campo a cada uno. Si ustedes notan, pastor, hermana y hermanos que nos están sintonizando en estos momentos, ahí hay una promesa en la estación que tardía, pero dice que debemos de pedirla, anhelarla, desearla. ¿Por qué? Dice en la estación tardía. ¿Cuál es la estación tardía? El periodo profético establecido en el tiempo final. Hoy vivimos en los tiempos finales. Debemos de pedir, de suplicar por el derramamiento de la lluvia tardía, pero también debemos de vivir y estar en armonía con la lluvia temprana. Pues sin embargo, cuando llegue la lluvia tardía, hermanos, ustedes no sé si notaron la cita anterior, mencionaba acerca de un ejemplo en las tierras orientales. ¿Qué es lo que pasa? La lluvia temprana, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, como todo prepara y nace la plantita y crece y empieza a desarrollarse, pero necesita otra segunda lluvia. Sin esa segunda lluvia no va a tener el alcance de dar sus frutos, o llámese el trigo o maíz o lo que sea. Entonces nosotros, es bien importante que nosotros nos mantengamos con la lluvia temprana, pero también, hermanos, añoremos desear ser parte de la lluvia tardía. Por eso es la profecía de Zacarías, que debemos de pedir esto. Amén. El don de profecía, nuevamente, dice que esta obra va a terminar con un gran poder, ¿no es cierto? Así es, pastor. Dice, la gran obra de la evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempos de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempos de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Pero note, no va a terminar con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Y cuando vino al principio esa lluvia en forma temprana, pues los bautismos eran por miles. Así es, ¿verdad? bastante. Entonces era un poder tremendo, pero dice que la obra de la evangelización en el tiempo final no va a terminar con menos intensificación, sino con mucho más. Supera. ¿Verdad? Y sabe, pastor, que yo estaba poniéndome a pensar en este párrafo. Si ustedes lo leen completo, yo leí una parte. Satanás sabe que esto va a ser. Satanás sabe que Dios tiene una promesa para sus hijos que la pidan. Y él tratará de imitar, como que él también está derramando algo de poder, algo de manifestación. Nosotros debemos de estar velando y orando y estudiando las Sagradas Escrituras y preparándonos. Claro, el Espíritu Santo hace todo, ¿verdad? Y lo debemos de estar pidiendo. Pero
bien nosotros el enemigo se disfrazará de una tal manera que muchos van a ser engañados. Ahora nosotros debemos de entender, hermanos, de que el consejo de la palabra de Dios, si nosotros vemos la historia de la primera lluvia temprana, nosotros vemos allí a los discípulos unánimes. ¿Qué es unanimidad? Es un espíritu, es algo en compañía, ¿verdad? Lamentablemente, Satanás sabe también eso, que va a haber una unidad, y va también a tratar de imitar unidades de iglesias. Se van a unir, el conflicto de los siglos está largo en esa parte, pero también nosotros debemos entender que el enemigo no va a dormir, y él sabe que hay un derramamiento de la lluvia tardía que se va a ser derramada sobre sus hijos, y nosotros debemos estar al tanto de esto. Dios nos ayude para que nosotros, ¿verdad?, pues seamos parte de ellos. Amén. Bueno, entonces así queda puesta la base de lo que será el tópico para la semana, que es la promesa del Espíritu, que desde antes se había anticipado en forma de lluvia temprana y también en forma de lluvia tardía. Gracias a Dios que pues ya hubieron unos que experimentaron ese poder y los usó el Señor poderosamente, a la redundancia. Pero nosotros también, hermanos, el Señor nos quiere usar. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que la promesa del Espíritu Santo, cuando se derrame con poder, hermanos, también nosotros la podamos recibir. Amén. Vamos a rodearnos para orar. Gracias, Padre Celestial, por esta lección que nos hace ver que la promesa del Espíritu todavía sigue para nosotros siendo válida. Y te pedimos, por favor, que nos ayudes para que cuando ese poder sin medida sea derramado, allí, Señor, como cuarto ángel, allí, Señor, nosotros estemos representados. Amén. Te rogamos que nos mantengamos fieles al mensaje de los tres ángeles, para que cuando el del cuarto se una con el tercero, oh Señor, nosotros seamos mucho más poderosos para predicar. Amén. Te agradecemos por esta palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu nos use, nos guíe y venga a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.